Bo día, buenos días. En este trabajo sobre enseñanza-aprendizaje de una materia de lexicografía expondré una propuesta didáctica para un aprendizaje más efectivo de esta materia que aúna las vertientes conceptual y procedimental. Está pensado para una materia cuatrimestral de 6 créditos con clases presenciales de 4 horas a la semana, además de trabajo en casa, participación en foros, ad hoc, visualización de vídeos y escuchas de podcast. Una disciplina como la lexicología y la lexicografía, ambas forman parte conjunta de una materia que yo mismo imparto, presenta ciertos fundamentos teóricos que deben de ser puestos en práctica a la hora de desarrollar lexicografía aplicada y elaboración de diccionarios. Obras estas que se constituyen en herramientas indispensables tanto para especialistas como para usuarios que tienen la lengua, en su vertiente oral y escrita como medio habitual de trabajo. En base a esto, pregunto, ¿cómo pueden los estudiantes conocer un diccionario y aprender a construir uno en lo que es una materia cuatrimestral sin caer absolutamente en el modelo de aula expositiva y prueba-examen convencional? Puede hacerse aplicando métodos de enseñanza-aprendizaje que, sin ser desconocidos, a menudo no adquieren una regular aplicación o una justa implantación en el aula de lexicografía. En nuestras clases elaboramos una entrada de diccionario de acuerdo con el método de enseñanza-aprendizaje basado en problemas, el método de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, parcialmente el enfoque explicativo, el aula explicativa y la figura del profesor como coaching. Mediante estos procedimientos aunados, el estudiante, de forma autónoma, pero guiado por el docente, a modo de coaching, como digo, deberá dar solución a determinados problemas o preguntas formulados y derivados de la misma problemática que presenta la lexicografía actual, y desarrollar un proyecto de creación de entradas de diccionario que es la esencia misma, a pequeña escala, de la construcción de un diccionario. Para esto, y orientados por el profesor, los estudiantes tendrán que buscar información, seleccionarla, entenderla, asimilarla y explicarla. Sus destinatarios son estudiantes de tercer curso de grado. En la materia de lexicografía comenzamos con unas clases expositivas, unas 3 semanas aproximadamente, que sientan las bases de la disciplina. La clase expositiva nos permite ofrecer esta información de modo rápido y económico a todos los estudiantes a la vez, utilizando poco tiempo y recursos limitados. Además, sentamos las bases para el futuro aprendizaje de la materia por parte del estudiante. Ofrecemos, además, una visión más equilibrada que la que pueden presentar libros o revistas, puesto que no pueden adaptarse a los conocimientos del estudiante poco avezado en lexicografía. Y conviene recordar que el estudiante aprende igual o mejor escuchando que leyendo. Es decir, la clase se graba en el campus virtual y en ocasiones se usan podcasts de refuerzo. Los principales inconvenientes que encontramos en la lección magistral son, bueno, pues la comunicación unidireccional, a veces la pasividad del estudiante y la inadecuada retención de la información. También puede provocar monotonía en el discurso y falta de atención. ¿Cómo aminoramos estos problemas? Bien, pues con la demanda de participación en base a preguntas directas al estudiante, las reformulaciones, esto es recoger una opinión o un juicio o propuesta para reformularla a toda la clase, preguntas eco, preguntas rebote, preguntas recuerdo, es decir, esa pregunta o cuestión tocada, hecha con anterioridad que no se respondió en su totalidad o se respondió parcialmente, la petición de complemento, esto es completar o discutir algún punto de vista u opinión diferentes. Abordamos pues en estas clases iniciales expositivas qué es la lexicografía teórica y práctica, qué es un diccionario y los tipos principales de diccionarios,
los equipos, la tecnología informática, el tiempo, el coste y la rentabilidad, el formato electrónico y en papel, etc. Y luego nos centramos en el diccionario convencional, general, de unidades léxicas con sus principales modelos. Pues algunos diccionarios franceses, desde el clásico Tresort hasta Le Robert, Larousse, los ingleses como el Merriam-Webster, el Oxford, Cambridge, Collins, etc. Algunos hispánicos como puede ser el diccionario de la RAE, el diccionario de uso del español actual de Manuel Seco, el María Moliner o el Howise de lengua portuguesa. Invitamos a su consulta en Internet cuando es posible y en formato papel en la biblioteca de la facultad. A partir de aquí entramos ya en la elaboración de diccionarios. Discutimos, comentamos el formato, la macroestructura y la microestructura centrada en la creación y desarrollo de entradas. Las diferentes labores que realizamos por el método del trabajo colaborativo, el trabajo en base a problemas y proyecto, nosotros lo implementamos en la clase y además actuamos como guías o coaching del trabajo de nuestros estudiantes, como indicaba también arriba. Mediante la técnica del trabajo grupal o del aprendizaje colaborativo, organizamos grupos reducidos de 3 o 4 individuos. La distribución siempre puede ser otra en función de la clase que tengamos. Grupos a los que asignamos diferentes palabras que constituirán entradas de un diccionario y que deberán preparar. Agrupamos a los estudiantes conforme una línea de valor, esto es, preguntas previas de contenidos genéricos vinculados a la materia, lo que permitirá distribuirlos de forma heterogénea según logren resultados extremos en uno u otro sentido. En el desarrollo del trabajo, los estudiantes pueden servirse de modelos de diccionarios publicados a modo de contraste, claro que sí, pero no para copia. Los estudiantes así adquieren el hábito del trabajo colaborativo y potencian la discusión, la comunicación interpersonal sobre diferentes aspectos de la lexicografía aplicada. El profesor, en cuanto guía, formula algunos de los principales problemas de la elaboración de un diccionario, como es el número de entradas, cómo redactar las definiciones, qué información ofrecer en las entradas, su grado de sistematicidad, la problemática vinculada a la polisemia, la separación de acepciones, la homonimia, etcétera, etcétera. A partir de aquí, nuestros estudiantes, de forma autónoma, en casa, en clase también, en base a alguna bibliografía que facilitamos, habrán de dar solución a estos y otros problemas que se presentan en la práctica de la elaboración de la microestructura y definiciones de un diccionario. Tendrán que leer y también escuchar grabaciones en campus virtual, en el despacho virtual del profesor, sobre los contenidos correspondientes, entenderlos, asimilarlos y a veces complementarlos con la búsqueda de otros nuevos. En este sentido, echamos mano del podcast, principalmente en grabaciones cortas de muy pocos minutos, en el formato sobre todo del how to, para resolver alguna duda o comentar la posible solución a algún problema que frena el avance, como puede ser el uso del contorno en la definición lexicográfica, las definiciones relacionales, las circulares, entre otros problemas. Los estudiantes aplican teorías y formulan hipótesis y incidimos aquí en el aspecto, por lo tanto, más procedimental del aprendizaje. Nosotros orientamos al alumno en su investigación y hacemos un seguimiento estimulando la reflexión, la crítica, la motivación del estudiante. Observamos las dificultades del trabajo en grupo, pues alguien que no colabore o que esté a disgusto, así como las fortalezas y debilidades del trabajo lexicográfico que están desarrollando para la materia. Nuestros estudiantes reflexionan sobre los diversos problemas que les plantea la elaboración de las entradas asignadas y, por extensión, la lexicografía aplicada. Revisan el material bibliográfico, asimilan y amplían conocimientos
y buscan aquella información más útil que les permite ofrecer solución a los problemas previamente formulados. El método de evaluación, por nuestra parte, será la evaluación continua, observando, escuchando en clase, leyendo el foro para problemas que creamos ad hoc en el campus virtual e interviniendo cuando sea necesario. Con la evaluación final comprobamos el resultado final del trabajo escrito y previamente expuesto en clase la última semana de curso. Creando entradas de diccionario, desarrollamos un aprendizaje por proyectos. Un proyecto parcial, que es la elaboración, lógicamente también parcial, de un diccionario convencional, general, monolingüe, de unidades léxicas. El tema del proyecto es analizar y ejecutar entradas de diccionario. Este trabajo supone para los estudiantes la realización de un proyecto en un tiempo determinado mediante la planificación, el diseño con ayuda del profesor y la realización de una serie de labores con las que aplican los conocimientos ya adquiridos y los que adquieren a medida que avanzan en la realización del trabajo. Se trata de resolver haciendo. El propósito es redactar entradas varias de diccionario al objeto de saber preparar la microestructura de estas obras y a su vez conocer la problemática que ello conlleva. El proyecto desarrollará habilidades cognitivas, resolverá problemas y nos permitirá aplicar conceptos y principios como crear, organizar y estructurar las entradas de un diccionario. La planificación y desarrollo de este proyecto es tarea del profesor debatiéndolo con los estudiantes. En paralelo a lo que hemos dicho sobre el aprendizaje de la lexicografía en base a problemas, ahora también el estudiante adquiere los conocimientos y competencias propuestos y debe comunicar por oral, por escrito o ambos los resultados de su trabajo y las conclusiones alcanzadas. La valoración la realizaremos una vez que el proyecto se haya desarrollado, expuesto en clase y presentado por escrito. Los estudiantes pueden contribuir en alguna medida también a la valoración. El profesor es aquí una fuente de información, pero no somos la única. Deben aprender a buscar otras fuentes. En cada fase hay que discutir y determinar lo que se va a conseguir y cómo se va a conseguir, explicando nosotros, dando información para buscar nuevos datos o a veces dejándoles a ellos solos. En la investigación que nos ocupa, las fases vienen marcadas por los distintos apartados que establecemos en una ficha de muestra que les presentamos. En la ficha aparece un lema que es la entrada, a la derecha se indican los principales rasgos fonéticos y gramaticales, se discute cuáles son, cómo se aplican, si de forma sistemática o no. Y luego aparece la acepción o la subentrada por orden de frecuencia, si son verbos, situando primero los no pronominales y los transitivos. Luego aparece una definición fundamentalmente de corte analítica, incluyendo el contorno, discutiremos qué contorno, cómo. Luego los ejemplos de lengua escrita y de lengua oral, abordaremos el esquema sintáctico y semántico en verbos o nombres que cuando sea relevante. Damos información sobre el nivel y ámbito de la lengua, estándar, dialectal, coloquial, popular, literario. Damos algo de información sobre la sinonimia y la antonimia. Son apartados, fases que se discuten e incluso se podría dar información sobre la etimología, si esto se considera pertinente y si debe de ser sistemática o no.
Bien, la ventaja de estos métodos combinados es que el método es real, que trabajan ellos mismos la información y la ven aplicada. Asimilan la teoría de un modo casi pasivo y no memorístico. Ensayan herramientas, destrezas y competencias propias de la materia. Colaboran entre sí y vinculan parte teórica con parte práctica. La transferencia de conocimientos y de aprendizaje se produce de forma amplia, tanto de modo conceptual como procedimental. Los inconvenientes que podemos encontrarnos. Puede haber estudiantes que no asistan a las reuniones de equipo, ni a clase a veces, que no sean fiables, que no cumplan con su parte de trabajo, que incumplan los plazos, que muestren actitud poco activa o negativa, que no aporten ideas de interés, que no ejerzan la crítica o incluso que la realicen sin fundamento. Pero comprobamos que buena parte de los estudiantes y buena parte de los grupos funciona correctamente y una mayoría de los alumnos acaba valorando positivamente la experiencia. Muchas gracias por su atención.